Bienvenidos a una emisión más de Notivértigo. A 2 semanas de la jornada electoral, quedó integrada la lista de diputados federales designados por mayoría relativa y que conformarán la 61 legislatura. El PRI, en alianza con el Partido Verde, tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados. Por primera vez en la historia reciente de México, un partido de oposición logra obtener la mayoría de las 500 diputaciones en el Congreso de la Unión, lo que lo coloca en una situación de cogobierno con el Ejecutivo. Desde esta posición, el PRI podrá presidir la mayoría de las comisiones y, por tanto, impulsar su agenda legislativa. A decir de los expertos, con este equilibrio de fuerzas entre el Congreso y la Presidencia de la República, el sector político mexicano deberá hacer sus mayores esfuerzos para establecer acuerdos que se traduzcan en políticas públicas, con lo que se evitarían 3 años de estancamiento. El proceso para los comicios intermedios del 5 de julio mostró una vez más la necesidad de cambios en la reforma electoral que se aprobó en noviembre de 2007. Ahora que el Senado analiza las deficiencias de la reforma electoral aprobada en 2007, organizaciones ciudadanas denuncian que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta y consideran que los legisladores están, de nuevo, confeccionando una ley a la medida de sus intereses, ignorando temas como las candidaturas ciudadanas, la reducción de los gastos en los comicios, la verdadera autonomía del IPE, o bien asuntos como el referéndum y la revocación del mandato. Es indignante, esa es la palabra, que estén realizando algunos foros o consultas para tratar de hacer una reforma electoral en donde solamente están ellos mismos, en donde no hay representación de la sociedad. Así, respaldadas incluso por autoridades de la ONU, las organizaciones sociales demandan una reforma electoral de fondo que incluso abarque un cambio en el sistema político mexicano, a fin de que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, que en el actual proceso quedaron nulificados. En más del ámbito político, dio inicio el proceso para designar nuevo presidente nacional del PAN. En medio de la crisis postelectoral, el Partido Acción Nacional inició el relevo de su dirigencia nacional, vacante desde la renuncia de Germán Martínez a consecuencia de la derrota electoral sufrida el pasado 5 de julio, la más grave del partido en varias décadas. El Consejo Ejecutivo Nacional Panista se reunió el lunes 8 de julio para analizar la debacle electoral y establecer las modalidades del reemplazo del liderazgo blanquiazul. Después de una intensa sesión, se acordó una presidencia interina de 1 año y medio, que concluirá en diciembre de 2010. El diputado federal electo, César Nava, se registró el jueves 16 de julio como candidato, un día después de iniciado el periodo de inscripción, que concluirá el 24 de julio. En su discurso, afirmó que participará como un militante más y no representa a un grupo o a una persona. Así, dio inicio a la disputa por la dirigencia del PAN en momentos en los que la derrota electoral aumentó las diferencias entre los distintos grupos y afectará la capacidad del partido para impulsar reformas en la Cámara de Diputados. En otros temas, el presidente Felipe Calderón anunció un programa vehicular que reforzará los trabajos para impulsar la economía. Esto en medio de la crisis financiera que atraviesa el mundo entero. Además del apoyo anunciado por la Secretaría de Economía a la industria automotriz por medio de diversos programas que ascienden a $4,000 millones, el presidente Felipe Calderón puso en marcha el Plan de Renovación Vehicular, cuyos objetivos son revertir la caída de ese sector y promover el mercado interno. Se trata de la renovación de unidades con 10 años de antigüedad o más, a cambio de las cuales sus propietarios recibirán $15,000, cantidad que podrán dar de enganche para la adquisición de autos nuevos que no excedan los $160,000. Para este programa se destinarán $500 millones, aunque si los resultados son los esperados, esa cantidad se duplicaría. Quienes decidan acogerse a los beneficios del mismo podrán llevar sus automóviles a los depósitos de reciclaje para ser destruidos, a cambio de lo cual se les entregará la cantidad referida. Este lunes 20 de julio se cumplen 40 años del arribo del hombre a la Luna. Muchos y muy importantes han sido los avances tecnológicos y científicos que registró la humanidad en estas 4 décadas. La llegada del hombre a la Luna hace 40 años detonó un avance científico y tecnológico a escala mundial. En la actualidad, la humanidad se beneficia de los adelantos en la investigación que se hace en el espacio, que va desde el análisis de sustancias y plantas expuestas a la microgravedad, como la medición, desde sondas espaciales, de la emisión de contaminación en la Tierra, entre otros muchos aspectos. Es ahora cuando entendemos el significado de la frase pronunciada por Neil Armstrong aquel 20 de julio de 1969 al pisar por primera vez la Luna. Un pequeño paso para el hombre, uno grande para la humanidad. En la información de salud,
Sorprende el número de personas que en México y el mundo son víctimas de alergias. Conozca las causas de estos padecimientos. Los niños que desde el nacimiento están en un ambiente muy higiénico, no son alimentados con leche materna y no tienen contacto con el medio ambiente, son más susceptibles a sufrir alergias, problema que afecta al 40% de los mexicanos menores de 15 años. Ignacio Ortiz Aldana, presidente del Consejo Latinoamericano de Alergia, Congestión e Inflamación, explicó que cuando las personas tienen contacto con patógenos ácaros, hongos o polen, el organismo produce histamina, sustancia que provoca las ronchas, comezón e inflamación. Dijo que en las últimas décadas, la incidencia de personas que sufren algún tipo de alergia pasó de 9 a 19%, lo que equivale a más de 700 millones de personas a nivel mundial. Y en Cultura todo está listo para el inicio del Festival de Cine Expresión en Corto, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Del 24 de julio al 2 de agosto se celebrará en San Miguel de Allende y en la ciudad de Guanajuato el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto. Con 12 años de vida, el certamen se ha convertido en uno de los foros más importantes de nuestro país para el cortometraje. Para su edición 2009, el encuentro contará con Reino Unido como país invitado, siendo el cineasta Peter Greenaway el protagonista estelar. Durante su participación en el encuentro, el director de El Cuaderno del Dibujante dictará la conferencia magistral El cine ha muerto, viva el cine, y presentará Tools Looper VJ Performance, un espectáculo donde combina audio y video con la participación de DJ Radar, quien viene de Europa. Un total de 2.200 filmes de 85 países completarán el cartel de este festival, que iniciará sus actividades con un homenaje a la actriz mexicana Meche Carreño. Recuerde que hallará más detalles de esta información y otros temas de interés en la edición semanal de la revista Vértigo. Hasta el próximo Notivértigo.